presentó ese ámbito, después de mucho insistir, que el Consejo Sectorial Pesquero. Bueno, ahí es un ámbito donde tiene que darse la elaboración de una política pesquera de Estado. Sí, quiero mandar leer un mensaje de los compañeros y felicitamos a los compañeros porque creo que también ahí costó convencer a la empresa para que los compañeros de la tripulación del Bluffy bajaran a votar. Bueno, los compañeros van a bajar en 2 tantas a votar, entonces le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y al comité de base del Bluffy y a toda la tripulación del Bluffy porque bueno, esto es posible cuando todos estamos juntos. Entonces es lo que todo lleva a lo que decíamos antes. Si no nos organizamos, no vamos a lograr nada. Hay que decir, para la audiencia, digamos, que hay que decir lo que esto se inicia con un planteo de la empresa, sí, que tenía que pagarse la lancha. Y algo bien ridículo, ¿no? Bueno, la instancia es una cosa increíble, pero bueno, se planteó y entonces las gestiones del sindicato y la firmeza de los compañeros a bordo determinó que, bueno, este logro estoy bien ganado. Carlito, vos sabés que una de las cosas que me parece muy importante hoy en día es la renovación de la flota, ¿no? Bueno. Pues los compañeros no pueden seguir perdiendo el juego, así viste los barcos, y después está esa pelea de hace años de que te corresponden horas, que no te corresponden, y los barcos viven entrando, saliendo, aparte de cómo está el recurso. Y ahí tenemos otro grave problema, y a veces uno entiende. El tema es, para hacer una nueva renovación de flota, tiene que haber una política de Estado, claro, y el Estado tiene que participar. Claro. ¿Por qué digo esto? El día jueves tuvimos una reunión en una papelera que tendrá que ver el SUMA con las papeleras. Sí, tiene mucho que ver el SUMA con las papeleras. Y por suerte estuvimos reunidos con el presidente de la República 2 horas, donde hablamos lo general del país y hablamos de nuestro sector. Y hablamos del sector papelero también. Porque ¿cuál es el tema? Nosotros los trabajadores apuntamos a las empresas nacionales y apuntamos a tener mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y más fuentes de trabajo, ¿verdad? Esa es lo que nosotros apuntamos. Ahora, ¿qué está sucediendo con el tema de esta fábrica? El 90% de la producción de esta fábrica es las cajas de cartones donde en los barcos congeladores, la flota uruguaya, congeladora, la flota española, pero también las plantas procesadoras de pescado. Ahora, ¿cuál es el tema? Importamos la caja brasilera y ahí en esa planta hay más de 200 trabajadores. ¿Y qué significa? Significa que van al muere. Sí, claro. Es una competencia del día. Exactamente. Entonces, y en esa reunión con el presidente, la coincidencia que tuvimos es que está en el mismo camino que estamos nosotros. El tema es la creación de un ministerio del mar donde regule todo lo del mar. Ahora, claro, no es un problema solamente del Poder Ejecutivo, es un problema de la casita de mármol. Las 2 casas de mármol, la del castillo y el anexo, ¿verdad? Y entonces digo, o sea que estamos en la misma sintonía. Ahora, claro, por supuesto, una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Pero bueno, y ahí, en esa reunión, nosotros nos dimos cuenta, el sector mercante no entró en decadencia por el 90% de tripulación uruguaya. Entró ¿por qué? Por grandes temas. No había una producción nacional para sacarla como la que hoy hay. ¿Por qué los paraguayos entran sin práctico al puerto de Montevideo y los barquitos de cabotaje que nosotros teníamos tenía que poner el práctico a bordo? Y porque los costos son muy sí, ¿ah? Entonces, ¿cuál es el tema? El empresario uruguayo, ¿ah? Todos sabemos cuál es el empresario uruguayo. Querer pagar menos, ¿ah?
Exactamente, y recaudar más para su bolsillo. Entonces, por lo tanto, ¿qué hizo? Puso bandera paraguaya. Entonces, hay capitales uruguayos con empresas con bandera paraguaya, y claro, entonces el tipo navega por el río y no tiene que poner práctico, entra a puerto y no tiene que poner práctico, entonces los barcos nuestros de cabotaje, y así, y no fue el 90% de tripulación uruguayo que mató a la Marina Mercante, no fue. Entonces, el tema del sector pesquero tampoco se soluciona con bajar el 90% de tripulación uruguaya, porque creo que es un tema mucho más profundo, porque no es un problema, el salario es el que está matando el sector pesquero, no, son varios problemas que tiene hoy el sector que cada vez lo están haciendo desaparecer. Entonces, cuando hablamos de una nueva renovación de flota, cuando hablamos de la diversificación de las artes, cuando hablamos de la diversificación de la materia prima y sus exportaciones, cuando hablamos de nuevos mercados, si el Estado no participa, ahora con otra tradición, que no es un problema ni de este gobierno, ni del anterior, ni los que vendrán, sino encaran el mar. Esto nació mal parido. Entonces, claro, en esos tiempos cuando se instala en el año 75, fue el furor de... 74. Sí, 75 es el plan pesquero, ¿verdad? Tierra de nadie. Era tierra de nadie. ¿Y cuál era el tema? Vos salías con una bolsa pillera y traía pescado. Y los costos eran otros. Entonces, hoy no es un problema solamente de renovar los barcos. Es que vos tenés que tener elementos técnicos para poder trabajar. Hoy, barcos que andan con una sonda de hace 15 años atrás. Es imposible trabajar así. Entonces, ¿por qué los argentinos pescan mucho más que nosotros? Y claro, primero porque tienen una flota superior a la nuestra. Pero los barcos tienen continuidad. Los barcos no rompen tanto como rompen nosotros. Ahora, pero para todo eso tiene que haber una política de Estado. Y nosotros cuando hablamos de política de Estado que tiene que participar, no decimos que hay que volantear los dólares. Decimos que tiene que haber participación, como hoy también es bueno decirlo, que la draga se va a construir en el país. Y son 50 millones de dólares que van a quedar en el país. Entonces, por lo tanto, digo, el tema es de cómo nosotros, ahora, si nosotros no nos movilizamos, es muy difícil que alguien venga a golpearte la puerta. Yo quiero señalar que lo de la draga es una lucha de los trabajadores, la UNRWA, que ha venido planteando permanentemente la necesidad de construir acá. Y nosotros decimos, también junto con los compañeros metalúrgicos, de que tenemos capacidad instalada para la construcción naval. Y si el tema es de la capacitación, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo la necesidad de la capacitación en el área de la construcción naval, por ejemplo. Bueno, y eso es otro... También discutimos con el presidente de la República la capacitación. Claro. ¿Dónde nos vamos a capacitar si no tenemos dónde capacitar? Bueno, y lo que decimos siempre, estamos discutiendo con estas empresas extranjeras, por ejemplo, en el tema de la prospección, por ejemplo, en el tema del dragado. Y nosotros le decimos, bueno, pero si no estamos a bordo, ¿cómo nos capacitamos? Y entonces vemos, y eso es lo que le hemos planteado al propio presidente de la República. Bueno, no podemos seguir sentados en el muelle viendo cómo pasan las dragas, cómo pasan los barcos y los marinos, seguimos desocupados. Entonces, eso en lo que hace, digamos, a lo que es la marina mercante, lo que es la prospección, que son la aplicación de nuevas tecnologías. Y entonces, pensamos que no tenemos, digamos, capacidad instalada en el país para
Yo creo que lo principal, José, es que vos puedas dar la discusión. Sí, que sí. vos no vayas con los hechos consumados. Claro, exacto. Que vos puedas dar la discusión. Es lo que estamos Si es planteando. necesario el 90, el 70, el 40 o el 2. Pero que te den la posibilidad de discutir. Que no te digan, no, mire, son 2 y no. Ya. Sí, Suerte sí. pila, váyate. Es eso. Entonces, el tema son los ámbitos y por eso lo hemos hablado con el gabinete productivo y llegamos siempre a la misma conclusión de los trabajadores, que decimos los trabajadores. Sin inversión del Estado no hay desarrollo productivo y eso lo discutiremos con la administración que esté. Pero tiene que haber inversión del Estado para que haya desarrollo productivo. Pero antes hay que planificar. Entonces, elaboremos una Lo política. importante, José, que la rentabilidad del sector ya está estudiada Sí, y es rentable. es rentable, sí. Porque ese es uno de los caballitos que decía, bueno, ¿para qué vamos a renovar si el sector no es viable y no es rentable? Bueno, lo importante es que la rentabilidad Y del en eso, sector... y en eso hemos llegado a acuerdo. Digamos, en el ámbito del... No, pero de vuelta, Consejo Sectorial. de vuelta se reafirma. Sí, entonces, es decir, ahí la vida le dio la razón a los trabajadores, nos dio la razón a los trabajadores. Entonces, quiere decir de que ante esa posibilidad de lo que se trata es cómo, ahí sí, cómo diversificamos las capturas, cómo diversificamos las pesquerías, cómo diversificamos las artes, cómo aplicamos una tecnología donde haya artes no depredatorias. ¿Cómo discutimos como Estado con nuestros vecinos? Eso es otro. Eso es otro. Y entonces, bueno, por supuesto que nosotros vivimos el periodo de auge de la marina mercante en el país. Y luego, digamos, la caída del sector mercante, ¿verdad? Y que sí, como vos decías, hay muchos factores, pero fundamentalmente nosotros navegamos por el río, navegamos para el Paraguay bastante tiempo y bueno, y era aquí en Iguazucito, ahí se subían los prácticos argentinos que iban hasta allá arriba y era un taxi, ahí era por hora, entonces había un montón, encarecían los fretes y eso no lo hacía competitiva la flota fluvial uruguaya. De la misma forma, a través de los trucks navieros internacionales que desregularon todo el sector con la aplicación, la incorporación de banderas de conveniencia, liquidó la flota mercante de ultramar que tenía el Uruguay, una flota muy importante. Entonces, bueno, aquella lluvia trajeron estos lodos. Ahora hay posibilidad, aumento de la producción, etcétera, hay perspectiva, hay posibilidades de crecimiento, ¿no? Y bueno, y en eso estamos empeñados y seguiremos. Déjame felicitar al compañero Michel, su primer voto. Michel es hijo de Danielito que bueno, que en el día de hoy va a sufragar su primer voto. Entonces, felicitaciones. Carlito, antes del cierre vamos a recordar al compañero que nos mantenemos en la asamblea permanente para movilizarnos y pelear por la fuente laboral. Bueno, será hasta el domingo, buena marea. Y hasta la victoria siempre.